Robert Ballard era un hombre que tenía en su mirada encontrar algo, lograr algo, tenía una búsqueda. Él quería encontrar el Titanic. Y el 1 de septiembre de 1985 descubrió un buque hundido en el Atlántico Norte a más de 566 kilómetros de la costa de Terranova. Y él escribió el siguiente relato cuando lanzó una brillante luz hacia el fondo del océano y vislumbró aquella imagen a más de 3 kilómetros por debajo de la superficie de aquellas aguas frías. Él escribió lo siguiente: mi primera vista directa del Titanic duró menos de 2 minutos, pero aquella visión de conjunto de su inmenso casco que se destacaba sobre el fondo marino permanecerá grabada para siempre en mi memoria. El sueño de toda mi vida había sido encontrar ese gran barco, y durante los últimos 13 años esa búsqueda había sido la pasión que dominaba mi vida. A diferencia de lo que dice este investigador en cuanto a que alcanzar algún objetivo puede demandar esfuerzo, tiempo, hay mucha literatura hoy en día que nos trata de vender la idea de que podemos conseguir las cosas de la manera más fácil, sin muchas complicaciones, sin mayor esfuerzo. Justamente el día de ayer ingresé a una librería y mientras me paseaba por las distintas secciones de la librería, me llamó bastante la atención los títulos de muchos libros, la mayoría de ellos relacionados con la prosperidad. Pero más allá de aquello, me llamó la atención una lista de libros que encontré en uno de los ejemplares que se vendían ahí. Y era la siguiente lista: los secretos para el éxito rápido, el arte del egoísmo, pasaporte a la prosperidad, ganar mediante la intimidación, secretos del liderazgo de Attila el Huno, logrando el sueño americano, cómo retirarse a los 35 años. Ante estos títulos vale hacerse una pregunta, ¿no? ¿Quién engaña a quién? Son títulos vendedores, definitivamente. A pesar de todos estos títulos astutamente elaborados y que llaman la atención, el supuesto secreto de conseguir rápido algún beneficio en realidad está a años luz de ser verdad. Para muestra un botón, lo que les mencioné acerca de la búsqueda del Titanic, un objetivo que este señor Robert Ballard se había propuesto en la vida, 13 años de intensa búsqueda, de investigaciones. Y es que si hacemos un examen a conciencia, queridos hermanos, si hacemos un análisis objetivo de las cosas, podemos llegar a la conclusión de que toda meta que se desea alcanzar y toda carrera que alguna vez ganemos, lo vamos a lograr solamente persiguiendo sin descanso los objetivos correctos para lograr aquello. Pensemos por un momento en un joven estudiante que quiere obtener un título. No lo obtiene de la noche a la mañana. Si este joven inclusive desea obtener una maestría o un doctorado, no lo va a lograr tan fácilmente. Pensemos en un joven que tenga algún talento musical. Este joven debe perfeccionar día a día su arte tocando algún instrumento, pero lo debe hacer día a día, con mucho esfuerzo y sacrificio. Esta mañana, y a la luz de la palabra de Dios, quiero exhortar a la congregación a perseverar juntos en nuestra carrera cristiana y disfrutar de esta carrera, para lo cual los invito a reflexionar sobre una recomendación hecha por el insigne apóstol Pablo. Consideremos por un momento la vida de Saulo de Tarso. Como joven estudioso que él era, ¿no?, se podría decir que él había ganado el derecho a alardear ante todos sus iguales. Su educación, sus logros, su celo, su posición, su vehemencia, todo esto era parte de su preparación para ocupar un asiento en la Corte Suprema de los Judíos, el llamado Sanedrín. Todo lo mencionado, todo lo que él había ganado, le daba una ventaja a la hora de ser considerado para ocupar cualquier posición, cualquier puesto. Todo eso hasta que fue interceptado
por el Cristo resucitado. Todo esto hasta que fue aturdido, confundido y aplastado por la revelación del Hijo de Dios. Leamos el respectivo pasaje bíblico. Hechos capítulo 9, los versículos del 1 al 6. Hechos 9, versículos del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. John Paul, autor de una obra titulada El hombre que conmovió al mundo, describió más o menos este pasaje bíblico de la siguiente manera. Él dice que Pablo no podía creer lo que oía y veía, pues todas sus convicciones, todo su intelecto, todo su entrenamiento, toda la reputación que él había ganado, toda su autoestima, todo, absolutamente todo, le hacía pensar y demandaba en la mente de él que Jesús no debía estar vivo otra vez. Y ante la pregunta, fíjense, del Señor: ¿por qué me persigues?, Pablo le responde: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fue justo en este momento que Pablo sabía de quién se trataba. Fue a partir de ese momento que el apóstol vio la gloria del Señor. Fue a partir de ese momento que él supo que Jesús estaba vivo, como Esteban y otros ya lo habían dicho. Fue justo en ese momento que Pablo cayó en cuenta de que el Maestro no solamente amaba a quien Pablo perseguía, sino que lo amaba a él mismo, a Pablo. Recordemos que el Señor no le dice palabras de reproche, solamente le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en ese momento, de seguro, Pablo tuvo la certeza de que estaba luchando contra Jesús. Tuvo la certeza de que no había estado haciendo otra cosa que luchar inclusive contra su propia conciencia. Y fue también en ese momento que Pablo se dio cuenta del caos que había en su interior, dentro de su alma. Pero ahí estaba Dios, sacándolo de ese caos y trayéndolo a una nueva creación. Dios necesitaba una respuesta, solo necesitaba un sí. Y es cuando Pablo se quebranta, temblaba, no estaba en condiciones de ponerse a pensar los pros y los contras de seguir o no a Jesús, de cambiar. Solo sabía que había oído una voz, había visto al Señor, y que nada importaba más sino obedecer la voluntad del Maestro. Por esto la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le responde, y a partir de ese momento nosotros sabemos que Pablo se entrega en cuerpo y alma a la causa del Maestro. Para empezar, cabe recalcar que Pablo no se arrepiente de la decisión que él hizo, ¿no? Pues el apóstol inclusive afirma en el versículo 7 de la carta a los Filipenses, del capítulo 3, miren lo que dice Filipenses capítulo 3, del versículo 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y yo creo que aquí Pablo está admitiendo que había conseguido muchos honores, había ganado muchos premios, había recibido inclusive el aplauso de todos, había impresionado quién sabe a cuánta gente, pero Dios le sacó todos esos pergaminos que tenía en la pared y los tiró al suelo a partir de la conversión que tuvo Pablo en Damasco. Y de esta manera puso todo en la perspectiva correcta, ¿no? Mientras aplastaba el orgullo de Pablo, ganaba su corazón,
y entraba a morar en él. Pablo no solamente dice aquello que leímos, sino que fíjense lo que dicen los versículos 8 y 9, miren lo que agrega de Filipenses 13. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es como estar escuchando a Pablo decir, no, he sido justificado, el amor de Dios me ha invadido, Cristo ha venido a residir en mí, Él me ha cambiado, la carga del pecado ha sido levantada, mi relación con Dios ahora descansa en la fe y no en las obras. Queridos hermanos, según estos versículos, Pablo era definitivamente un hombre cambiado, un hombre nuevo. Pero, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Acaso eso era todo? ¿Es que acaso ya no había nada más que hacer, solamente convertirse y nada más? ¿Es que acaso lo que restaba desde ese momento de la conversión, de su conversión en Damasco, era simplemente sentarse y soñar, soñar y soñar? Nada de esto debería quedarse así. La respuesta correcta la tenemos en los versículos 12 al 16 de Filipenses capítulo 3. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Miren lo que dicen los versículos del 12 al 16. No que me lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pablo al interrogante de pronto de qué hacer ahora? Proseguir a la meta, nada más. Pero vale hacerse una pregunta, ¿no? ¿Cómo proseguir a la meta? Con todo el historial que tenía Pablo, tranquilamente pudo haberse sentido muy seguro y a la final hubiera decidido no hacer nada adicional ya hasta lo que había hecho. Pero en los versículos que leímos podemos deducir las acciones que nosotros podíamos tomar y que de hecho él tomó después de haber aceptado a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Miren la primera cosa que podríamos hacer y que hizo. Hay que progresar, hermanos. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay que progresar, hay que seguir adelante sin detenernos por nuestros defectos o por nuestros desaciertos. Hay que avanzar, hay que mejorar, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros errores. Pablo reconoce, como leímos, que hay algo que él no ha logrado, que hay algo que no ha alcanzado todavía, que es la semejanza de Cristo. Por 2 ocasiones declara que él está bastante lejos de ser perfecto. Y parte de la razón por la cual justamente él desea perseverar con ahínco y por la cual nosotros deberíamos de perseverar con ahínco es que la imperfección sigue marcando nuestras vidas. La imperfección también seguía marcando la vida del apóstol Pablo. Y esta es una de verdad que se cumple en todos nosotros. Nadie es perfecto, hermano. Nosotros también somos imperfectos. Nosotros vivimos en un mundo imperfecto. Nosotros estamos rodeados de gente imperfecta. Estamos rodeados de gente que sigue modelos, patrones de imperfecciones. Y si un hombre tan capacitado como Pablo admite abiertamente que él no ha llegado a la perfección, nosotros también no deberíamos tener ningún problema en admitir lo mismo. Pero usted me dirá, muy aparte de lo que estoy haciendo, no logro llegar a la estatura de Cristo. Algo que debería de animarlo, hermano, algo que debería de animarnos a todos, que debería de motivarnos a seguir adelante, es ver los cambios que se han ido gestando en nosotros día a día, año a año. Compárese usted mismo lo que es en la actualidad versus lo que fue el año anterior. Si usted nota un cambio o varios cambios,
anímese, alégrese, porque va por buen camino, siga perseverando. Además de seguir hacia adelante, muy aparte de las imperfecciones y de los errores, otra cosa que nos recomienda el pasaje que leímos es que hay que olvidar el pasado. La palabra original que el apóstol Pablo utilizó cuando escribió el versículo 13 de Filipenses 3, recordemos otra vez Filipenses capítulo 3, el versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El término que él utilizó cuando escribe olvidando ciertamente lo que queda atrás, fue un término griego que significa olvidar totalmente, olvidar por completo. Y en realidad la palabra utilizada aquí por el apóstol Pablo era un antiguo término atlético usado para calificar a un corredor que pasaba a otro en una misma carrera. Es decir, una vez que un corredor había alcanzado a otro, lo había pasado y había alcanzado de pronto la delantera, nunca debería mirar atrás. Más bien debería estar mirando hacia adelante, ya ni debería de tener en cuenta a los corredores que quedan atrás. Y el que tiene la delantera debe solamente concentrarse en la cinta que le espera más adelante, la cinta que está en la meta. No debe concentrarse en los que están corriendo detrás de él. Y de hecho, lamentablemente hay algunos creyentes, algunos hermanos en Cristo, que no sienten gozo cuando están corriendo su carrera cristiana. No corren de la manera que el apóstol Pablo recomienda, porque están siempre mirando hacia atrás, están siempre mirando sobre sus hombros, por encima de sus hombros. ¿Y eso qué es? Es una pérdida de tiempo, hermanos. ¿Y saben por qué es una pérdida de tiempo? Porque nada de lo que está atrás puede cambiarse. ¿Sí? Pablo nos dice que olvidemos el pasado. Y este es un buen consejo para todo aquel que quiere perseverar con ahínco y que quiere proseguir para alcanzar la meta. Y no solamente entonces hay que seguir adelante y olvidar el pasado, también hay que tener esperanza en el futuro, esperanza en lo que le espera. Pablo usa una analogía que es muy clara para hacernos referencia a la carrera cristiana. Parece ser que Pablo tenía en mente la carrera de los carros tan populares en los Juegos Olímpicos, cuando escribió los versículos 13 y 14 de Filipenses 3. Leamos otra vez Filipenses 3, los versículos de 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él pudo haber estado pensando en el conductor de aquellos carros que competían en los Juegos Olímpicos. El conductor iba de pie en medio de una pequeña carreta de 2 ruedas con largas riendas de cuero en sus manos que le permitían controlar los caballos, pero siempre iba inclinado hacia adelante para mantener el equilibrio. ¿Se lo imaginan ustedes? ¿Cuál es el mensaje? Que en nuestra carrera cristiana, hermanos, tenemos que mirar siempre hacia adelante, previendo lo que está más adelante, siempre estirándonos y alargándonos y tratando de mantener siempre el equilibrio para alcanzar la meta. ¿Qué adicionalmente tendríamos que hacer, además de seguir adelante, muy aparte de nuestros desaciertos, además de olvidar el pasado y además de siempre tener esperanza en el futuro? Tener una actitud decidida, hermanos. Una actitud correcta es muy importante a la hora de alcanzar las cosas, a la hora de perseverar por algo. Y es que el perseverar con ahínco, hermanos, y el mantener una actitud decidida, siempre van juntos de la mano. ¿Qué también deberíamos de hacer finalmente? Siempre mantenernos en una doctrina sana y estar unidos. A todos los pasos anteriores, en este último paso como que le faltaría algo. Aquellos que perseveran con ahínco pueden hacerlo mejor cuando lo hacen con otros hermanos. Esto es especialmente cierto cuando hay tiempos de crisis. ¿Sabían ustedes que Benjamin Franklin dijo lo siguiente cuando firmó la Declaración del Acta de Independencia de los Estados Unidos? Dijo:
debemos empeñarnos en mantenernos todos juntos o con toda seguridad nos liquidarán separados. Queridos hermanos, el estar de acuerdo en la misma doctrina, en los mismos principios cristianos, mientras nos animamos los unos a los otros a perseverar día tras día, esto va a ser de mucho beneficio, no solamente para los hermanos, sino para toda la congregación. Si actuamos así, todos los miembros de esta congregación, hermanos, nos haríamos más responsables el uno del otro y nos daríamos cuenta de que no estamos solos, de que además de la compañía del Señor, nos tenemos los unos a los otros. Y cada uno de nosotros, hermanos, habrá descubierto que la vida no es tan pesada como muchas veces las vemos. No es tan pesada cuando nos apoyamos en otros hermanos que tienen el mismo sentir, la misma idea. Se toman el tiempo de cultivar una relación tan significativa como es la relación que se establece entre los hermanos en Cristo. Pero hay otra pregunta, ¿no? ¿Es que acaso nosotros lograremos llegar a la meta si estamos en un mundo loco, en un mundo malo, perverso, malvado, un mundo triste? También valen hacerse algunas preguntas, ¿no? ¿Acaso no suena como medio ilógico que dada tanta maldad que existe en el mundo, Dios no nos dé una vía rápida, no nos proporciona una vía rápida de acceso al cielo cuando nos convertimos? ¿Para qué dejarnos aquí si ya nos convertimos? ¿Por qué dejarnos en medio de un escenario tan loco e impío? ¿Por qué dejar a la gente destinada al cielo que se quede aquí atascada en la tierra, gobernada por el príncipe de este mundo? La respuesta merece la pena buscarse, y quién mejor que el Señor Jesucristo como para responderla. Al examinar las palabras del Señor Jesucristo dirigidas a sus discípulos antes de su crucifixión, nosotros podemos encontrar la explicación a todas estas preguntas. Nosotros, el Señor ha optado por dejarnos aquí, porque nosotros aún en medio de este mundo tan perverso, podemos tener paz en medio de tanto dolor, de tanta aflicción. Esa es la primera razón por la cual nosotros podemos y vamos a lograr llegar a la meta, porque podemos tener paz en medio de la presión y del dolor. Todos de seguro podemos recitar aquel versículo bíblico de Juan 16:33, ¿no? Que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si hay algo que estas palabras nos indican, es que no vamos a tener una vida cómoda, no una vida libre de problemas, de dolor, de tristezas. Antes más bien vamos a tener amarguras, tribulaciones, aflicciones. Entonces, los cristianos, queridos hermanos, nos guste o no, también podemos ser tratados y vamos a ser tratados injustamente. Los cristianos, nos guste o no, también podemos ser asaltados. Los cristianos, nos guste o no, Dios no lo permita, también podemos ser asesinados, hermanos. Los cristianos, nos guste o no, también podemos tener problemas económicos, también nos pueden maltratar, también podemos ser abandonados por nuestros cónyuges. Entonces, ¿cómo se puede esperar que estemos gozosos, a diferencia de todos los demás que nos rodean, de los impíos? Simple y llanamente porque Él nos prometió, queridos hermanos, que en medio de todo este mundo, muy aparte de lo que pase por afuera, por dentro tendremos una paz, como lo dijo el hermano, una inexplicable paz interior que solamente Cristo Jesús, nuestro Maestro, la puede dar. ¿Por qué razón nos ha dejado en este mundo el Señor? Porque estamos protegidos, hermanos. Pongamos atención a la oración de Jesús en Juan 17, los versículos del 11 al 15. Juan 17, los versículos del 11 al 15. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo,
para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjense, querido hermano, que Jesús está orando aquí y que le está pidiendo deliberadamente, a propósito, le está pidiendo al Padre que no nos saque de este mundo, de los desperdicios que están en este planeta maldecido por el pecado. Entonces, ¿cómo alguno de nosotros puede llenarse de gozo y estar con gozo después de nuestra conversión? Él nos ha apartado, hermanos, y Él nos ha dado un escudo protector que nos protege de cualquier contaminación del mundo. Y ¿saben algo, queridos hermanos? Esto el mundo lo nota, y esto el mundo se da cuenta y lo sabe que así es. ¿Por qué otra razón también el Señor nos ha dejado? Porque si trabajamos unidos, lo podemos lograr, hermanos. A Dios le complacen nuestras diferencias. Entre nosotros, que yo sepa, no hay dos iguales, hermanos. En todo el mundo no habrá dos personas iguales. Sin embargo, nuestra fuerza radica en la unidad, hermanos, en la unidad. Veamos los versículos del 20 al 23 del mismo capítulo 17 del Evangelio de Juan. Juan 17, del 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La idea es esta, hermanos, que los cristianos aquí en la tierra nos podemos y debemos unir y formar una poderosa fuerza para el bien y dar testimonio en medio de esta sociedad debilitada, una sociedad independiente y que vive aislada. Cuando los del mundo, las personas del mundo, los no creyentes, los impíos, nos vean a nosotros unidos, unificados, se van a dar cuenta ellos del vacío que tienen ellos, se van a dar cuenta de sus falencias, se van a dar cuenta de sus errores, y lo primero que van a hacer es tratar de averiguar de dónde nace tanto gozo en nosotros. Van a tratar de averiguar dónde está la diferencia. Y esta es una gran estrategia, la gran estrategia que usa nuestro Señor Jesucristo para llegar a esas personas. Insisto, hermanos, podemos ser únicos, de hecho somos únicos, pero debemos estar unidos como verdaderos hermanos en Cristo. Y en esta mañana hemos visto una recomendación que hizo el apóstol Pablo acerca de qué hacer una vez que nos hemos convertido, ¿no? Hay que progresar, hay que seguir adelante, muy aparte de nuestros defectos, hay que olvidar el pasado, lo que quedó atrás, hay que más bien ver hacia el futuro y ver esa esperanza que nos espera ahí. Hay que tener y hay que hacer todo esto y tomar una actitud decidida, y hay que estar unidos, hermanos, unidos. Y hemos visto una estrategia que utiliza el Señor de dejarnos aquí, ¿no? ¿Pero para qué? Para ganar al resto del mundo, hermano. Estimado hermano en Cristo, lo invito en esta mañana a perseverar en las cosas del Señor. Lo invito a perseverar para alcanzar la meta de llegar a ser semejantes a Cristo, pero no lo hagamos por separado, hermano. Hagámoslo juntos, como el Señor lo desea. No dejemos que los problemas nos aturdan, no dejemos que las subidas y bajadas nos sacudan y por ende destruyan nuestras relaciones como hermanos en Cristo. El Maestro nos va a dar la fuerza suficiente para seguir adelante. Querido hermano, caiga en cuenta de que usted también puede ser el único instrumento que de pronto tenga un familiar suyo o un vecino para darle luz a esa persona a través del Evangelio. Puede que este mundo, querido hermano, sea de locos, puede que este mundo esté
lleno de personas agobiadas, tristes. Pero todas esas personas, esos no creyentes, esos impíos, no son inalcanzables, hermanos. Podemos alcanzarlos por la gracia de Dios. Salgamos a evangelizar entonces. Puede ser que este mundo esté lleno de amargura, hermanos, de tristeza, de problemas, de tantas cosas malas, negativas. Pero podemos gozarnos en el Señor porque tenemos a Dios de nuestra parte. Perseveremos juntos en los caminos del Señor. Perseveremos juntos para alcanzar a los perdidos, hermanos, y traerlos a la luz del Evangelio, a la luz que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes un comentario sarcástico. Hay un libro titulado Salpicaduras de gozo en el lodazal de la vida. Hasta el nombre es simpático. Salpicaduras de gozo en el lodazal de la vida. Dice así. Es un comentario sarcástico acerca de los impíos. Dice: la lluvia cae sobre el justo y también sobre el injusto, pero principalmente sobre el justo, porque el injusto le quita el paraguas al justo. Queridos hermanos, aun si nos mojamos a tratar de alcanzar la meta, aun si nos mojamos tratando de alcanzar a otras personas para Cristo, sigámonos intentando, hermanos, pero juntos. Y pensemos que muy aparte de la lluvia que nos caiga, más bien disfrutémoslas, porque seguro, si hacemos lo que el Maestro nos dice, van a ser lluvia de bendiciones.